Muy buenas noches, sean bienvenidos a La Medida, el análisis de la noticia. Es un gusto acompañarles en este viernes junto a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, buenas noches. Lluviosa, está por ahí todavía lloviznando y en algunas partes de la ciudad y un poquito más fuerte. Pero nosotros aquí listos y usted en casa también seguramente para estos tres análisis. Todavía no se va a alegrar mucho porque el primer tema del Transmetro es solamente una prueba, pero es importante llegar en prueba y error a la perfección. Por supuesto, vamos a iniciar entonces porque para este fin de semana es que se tiene planificado el ensayo de la reapertura del servicio del Transmetro. Solo es un ensayo, hay que mencionarlo, y se llevará a cabo en 5 líneas. A continuación les damos más detalles. Este fin de semana, 7 y 8 de junio, se realizará un ensayo con el Transmetro para llegar a funcionar en la nueva normalidad. El Transmetro funcionará para el público de 6 de la mañana a las 4 de la tarde únicamente durante este fin de semana. Darse en cuenta que serán las líneas 6, que es la que proviene de los proyectos 4.4 y se dirige al Parque Colón. Es la línea 7, que es la del periférico, pero abarcará desde Puente de la Calzada Roosevelt hacia el centro de la ciudad. Y también es la línea 12 que sale del Puente del Trébol utilizando la Bolívar hacia el centro de la ciudad. Y por último la línea 13, que es la que sale de la Fuerza Aérea utilizando la avenida Hincapié o la 15 avenida de la zona 13, también hacia el área del centro cívico. El alcalde Ricardo Quiñones y su equipo de trabajo van a estar realizando una verificación de todos los protocolos establecidos en este momento para el traslado de personas, que está autorizado por el Ministerio de Economía y también autorizado por el Ministerio de Salud en este ensayo de 48 horas. Esto requiere, por ejemplo, que los usuarios que quieran abordar cualquiera de los buses del Transmetro en estas 4 líneas deberán ir debidamente protegidos con su mascarilla. Habrá gel para las manos y evitar cualquier tipo de riesgo con el virus, y también se estará trabajando muy en especial en tomar la temperatura y el distanciamiento que debe haber entre cada persona, tanto afuera como adentro del autobús. Hay un marcaje, como usted lo puede verificar, sobre el piso o sobre los tramos donde se tiene que caminar, que están debidamente verificados. Hay una distancia prudencial. Y por supuesto, hay personal totalmente capacitado. Las líneas 6, 7, 12 y 13 son las que funcionarán en el ensayo que se realizará solo este fin de semana, y cada unidad de Transmetro tendrá la capacidad para el 50% en las 150 unidades que trabajarán en el ensayo. Las personas que aborden pagarán un quetzal como regularmente se realizaba. No cabe ninguna duda que para poder reactivar algo tan importante como el servicio de transporte público en una urbe como Guatemala, lo que se necesita es estar bien organizado, y por eso vamos a empezar este análisis de un tema tan interesante: las pruebas de este fin de semana en el servicio del Transmetro. ¿Sabe usted que los protocolos para poder reactivar, Sandy, un transporte público masivo deben ser estrictos, deben ser claros, pero al final de cuentas deben de ser eficaces? Así es. Con la venia del gobierno central, por si usted no lo sabía hasta este momento, la Municipalidad Capitalina efectuará un ensayo sábado y domingo sobre estos protocolos del Transmetro, específicamente en 4 rutas. La idea de la Municipalidad Capitalina es determinar la eficacia en primera instancia del distanciamiento social, que ellos lo han marcado en la cola y dentro del Transmetro en la distancia de 1 metro, y determinar también los tiempos de medición de temperatura y aplicación de gel. En algunas paradas de estaciones grandes se medirá la temperatura a través de sistemas de infrarrojo para hacerlo más ágil, mientras que en paradas pequeñas la misma va a ser tomada de manera manual. Así que ahí tenemos estas 4 líneas que ya se mencionaron en la nota anterior. Van a funcionar solo como ensayo para ver qué es lo que hay que mejorar o qué es lo que está o podría funcionar bien sábado y domingo. Luego, pues ya no, lunes no hay servicio de Transmetro. Eso es muy importante, y algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué hacer un ensayo? Realmente no tenemos que esperar que en un momento entonces, cuando ya se regrese a la reapertura, se inicie con la reapertura y pues el transporte público, yo lo mencionábamos que cuando iniciara el Transmetro podría ser uno de los primeros en funcionar, porque sabemos que pues hay un orden y hay un control un poco más estricto, y que por lo tanto entonces podría ser uno de los primeros transportes que estarían funcionando. Entonces por eso es necesario tomar en cuenta este tipo de ensayos, Julio. Yo lo veo muy bien también que se
pueda prever entonces qué tipo de debilidades se pueden presentar, Correcto, corregir Sandy. los protocolos también y tomar en cuenta esos puntos a fortalecerse para que de esa forma entonces no exista algún riesgo al momento de reaperturarse el servicio del transporte público. Eso creo que está muy bien dicho, porque a mí lo que me llama la atención es lo siguiente. Primero, cuando tú dices, bueno, reactivar el transporte público es un poquito una situación que da cierto temor, ¿no? Sí, Por el totalmente. desorden que puede crearse dentro del mismo. Sin embargo, también es necesario que se empiece a hacer esto. Por esto creo sí plausible el hecho de que la Municipalidad Capitalina quiera empezar a hacer este tipo de pruebas para ver en dónde están las cosas que en lo que han pensado en lo teórico, en lo práctico fallan, irlas corrigiendo y tratar de determinar un orden específico para mantener situaciones muy importantes como el hecho de medición de temperatura, de limpieza de manos de todos los usuarios del Transmetro, pero sobre todo de ese distanciamiento social que creo yo va a ser lo más difícil dentro del transporte colectivo. Ya cuando hablamos de los buses rojos, ahí es donde yo veo, digamos, que este orden que el Transmetro no tiene, que el Transmetro tiene, quiero decir, en este momento, y que va a probar cómo poder trasladarlo al otro tipo de transporte, pero que funcione también. Definitivamente creo que va a ser un modelo que se puede ir tomando en cuenta, Julio, porque obviamente también hay que decirlo, aunque este es un sistema más ordenado, también sin duda alguna el resto de rutas, el resto de transporte público tiene que estar operando. Así y yo es. creo que al final entonces valdría la pena tomar en cuenta estos protocolos que se puedan ir tomando en el Transmetro para de esta forma irlo adaptando dentro del transporte público, que puede ser un objetivo bastante alto que te diría, pero sin duda hay que hacer alguna modificación preparándonos también para la apertura total del transporte público. Y yo esperaría que el resto de transportistas ya estuvieran pensando en un protocolo también para poder accionar y ponerlo en marcha al momento de... Yo creo que lo positivo de esto inclusive puede ser que ya la gremial de transporte urbano y extraurbano, obviamente, lo que puede hacer es después reunirse con las autoridades, inclusive de la Municipalidad de Guatemala, y entonces tener ahí sí que un intercambio de experiencias en cuanto a lo que puede llegar a funcionar, de manera que el transporte se convierte en una situación medianamente segura. Lo que yo sí veo, pero eso es una lógica, ¿verdad? Pura y simple, y vamos a tener que tener paciencia más adelante cuando se reactive el servicio de transporte público de Transmetro y buses rojos, es que para mantener distanciamiento social, los autobuses no se van a dar abasto, no van a ser suficientes, lo cual hará que los guatemaltecos tomen otro tipo de medidas, o las empresas también, ya sea o entrando más temprano o entrando más tarde, o privilegiando otras situaciones como teletrabajo cuando sea, no sé, eso habrá que pensarlo, pero por el momento me parece bien el ensayo. Definitivamente, pero hay más datos, Julio, yo quisiera que nos pudieras ir ampliando también sobre este tema. Claro que sí, Sandy, y es que esto es muy importante. Usted, por favor, vea estos siguientes datos o escúchelos allá desde donde está en Radio Cadena Sonora. Cabe señalar que el costo del servicio del Transmetro, porque esto también ya después de tantos meses de que no ha funcionado, es una inquietud, Sandy, sigue siendo el que ha tenido por muchos años, es decir, un quetzal, no solo para el ensayo del fin de semana, sino que cuando ya se vaya a reactivar. Lo que variaría será la capacidad de cada una de las unidades, porque los ensayos servirán para medir su funcionalidad en días y horas picos, cuando vuelva a la normalidad, que esa será la gran prueba, ¿verdad? 5, 6 de la mañana, 11, 12, 1 de la tarde, 4, 5, 6 de la tarde, ya en un día de trabajo. Si bien es importante esta prueba para la reactivación del Transmetro, la mayor carga y traslado de pasajeros, Sandy, también hay que decirlo, en la ciudad capital, la realizarán cuando ya funcionen los buses rojos, los cuales aún no pueden circular. Así que ahí tenemos este tema, ¿no? Interesante. Interesante, Julio. Y mira, yo diría, en este momento que no está funcionando el transporte, hablamos de los buses rojos, incluso el transporte extraurbano, sería necesario también que se buscara la forma de ir cambiando pues ciertos procesos, ciertos procedimientos. Se ha hablado de un sistema de prepago, por ejemplo. Correcto. Creo que podría probarse en este momento, buscar la forma de implementarse, porque sabemos que obviamente en el dinero que constantemente entonces se maneja, especialmente pues obviamente toda moneda, billete, aquí también hay una fuerte... Genera la extorsión. No, y aparte de esto que genera la extorsión, Julio, la contaminación. Cierto. Aquí se puede estar pues viajando también el virus y obviamente sería una fuente de contagio. Entonces, valdría la pena que ya se estuviera realizando las pláticas correspondientes para poder
plantearlo. Entiendo, Sandy, es decir, si ya por seguridad antes hacíamos el análisis Sí. al hablar tantas veces de extorsión, de que hay que variar a los sistemas prepago, ahora es por doble seguridad, no Sí, solo por ese totalmente. tema, sino por la peligrosidad que existe, y lo hablábamos el otro día en cuanto a contagio a través de los billetes, que pasan por muchísimas manos. Entonces, por supuesto que esto se hace casi un imperativo, pero un imperativo también, creo yo, se va a hacer luego en el transporte público común, el de buses rojos, en su momento mejorar de alguna manera las unidades, mejorar de alguna manera los controles que pueden haber dentro de las mismas. No lo sé, para poder reactivar la economía de una manera efectiva, eficaz en nuestro país, sí o sí, no hay ninguna otra posibilidad. El transporte público en Transmetro, en Transurbano, en buses rojos, en lo que sea, va a tener que empezar a funcionar. No estoy diciendo ahora, sino que cuando así se prevea, pero que de verdad exista un control, porque si no, ahí tenemos focos de contaminación diarios. Definitivamente, habrá que pensarse entonces. De momento, este fin de semana se llevará a cabo el ensayo. Vamos a ver cuáles son los resultados que se van teniendo también. Hemos visto cómo ya ha existido pues cierta preparación, ya se han marcado incluso las líneas de distanciamiento en las estaciones. Al final esto generó, recordemos, un poco de incertidumbre. Las personas indicaban que ya se iba a iniciar la operación efectivamente del Transmetro, entonces no es así. Pero hay que ir preparándonos, en este caso el transporte público lo tiene que ir haciendo, y por supuesto esperamos que sean los mejores procedimientos para evitar también contagios, Julio, porque es bien dicho, tarde o temprano se tiene que reaperturar el transporte público, porque obviamente Correcto, si el trabajo se reapertura, se necesita un medio para poderse transportar. Entonces, este es el resultado. Vamos a estar pendientes también de qué pasa el fin de semana, Julio, y seguramente lo estaremos abordando en nuestras emisiones. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, pero para que usted no se quede con la curiosidad, regresamos con lo que ya conoce, los casos de COVID-19, la radiografía, como usted le quiera llamar. Vamos y regresamos en unos instantes. Recuerde no cambiar, porque nosotros somos a la medida.